Hola jóvenes, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre algunos agentes nocivos para el ser humano, como el tabaco, la cafeína, el alcohol y las drogas. ¿Listo? Entonces primero vamos a iniciar definiendo las características de qué es un agente nocivo y qué características por lo general presenta. Y luego empezamos a desglosar cada una de las características en cuanto a los ámbitos que vamos a tratar. Un agente nocivo, pues como tal, es un agente físico, biológico o químico que al entrar en contacto con cualquier organismo vivo, pues puede ser altamente peligroso, se puede convertir en una sustancia altamente peligrosa. Estos agentes tienen un compuesto físico químico que resulta nocivo para cualquier sistema biológico y desafortunadamente pues puede encontrarse y desarrollarse también en diversos lugares. Adicionalmente a esto encontramos con una serie de materiales. Los agentes nocivos pues se identifican bajo la etiqueta por el fondo naranja muchas veces de algunos elementos. Por lo general están separados eh, eh, de algunas sustancias que de pronto al ingerirlos, inhalarlos o sobrellevarlos o muchas veces sobre las vías cutáneas también pueden causar incluso diversas alteraciones, alergias, entre otros. Entonces pueden presentar algunos efectos secundarios agudos o crónicos. Entonces, dentro de los agentes nocivos encontramos una serie de clases de agentes nocivos. El agente físico, que es una manifestación de energía como tal, que puede causar daño en el sistema celular y molecular de las personas. En algunos casos, pues puede manifestarse como tal en diferentes formas, en la radiación, eh, como por ejemplo láser, rayos X, infrarroja, ultravioleta, entre otros. Las radiaciones infrarrojas son una serie de ondas térmicas como tal de alta temperatura emitidas por un cuerpo externo y puede generar o genera trastornos en el cuerpo humano. También existen algunas radiaciones ultravioleta capaces de provocar quemaduras en la piel, alergias y en los ojos. Hay veces, hay personas que debido a los rayos ultravioletas como tal, pueden presentar una serie de alergias en la piel también. Otro ejemplo, entonces también encontramos las radiaciones ionizantes como los rayos X, que estos son emitidos por una serie de elementos radiactivos que se producen una serie de iones para pasar a través de la materia, ¿sí? Con altas dosis de radiación que pueden producir daños severos en el cuerpo humano. Y luego encontramos otro tipo, otra clase de agente, el agente biológico, que se diferencian del resto porque son únicos, son capaces de reproducirse como tal cuando entran en contacto con el ser humano o animal, pues pueden generar enfermedades infectocontagiosas o parásitas. Algunos tipos de agentes biológicos dañinos para la salud son el virus, las bacterias, los hongos y algunos parásitos como tal. La manera de entrar en contacto con estos agentes puede ser por vía dérmica, que es la piel, ocular por las mucosas, eh, parental como tal, que es la sangre, digestiva, oral o en la digestión, y la respiratoria en la inhalación. Adicionalmente a esto también encontramos una serie de elementos de agentes químicos. Es todo elemento químico, pues entonces es el estado natural o procesado que se obtiene del medio de diversos elementos. La mayoría son elaborados a través de la actividad laboral por su comercialización como tal. Algunos de estos pues tienen activos purezas que resultan nocivos al encontrar o al entrar en contacto con cualquier organismo vivo. Los efectos en este agente en el organismo pues dependen del tipo de disposición. La proximidad del agente nocivo son partículas orgánicas y la solubilidad como tal y la concentración personal con respecto a las sustancias químicas. Todo esto va a llevar a una serie de consecuencias, por ejemplo una exposición
puede llegar, de los agentes nocivos, pues puede llegar a una amplia gama de reacciones fatales para el organismo, como la muerte en el peor de los casos, razón por la cual es importante clasificarlas para determinar un grado de toxicidad de la misma, teniendo en cuenta pues cada uno de los casos. Uno de los efectos que puede generar los agentes nocivos sobre la salud es su evolución en el agente mutágeno, que ocurre como tal dentro del organismo y es capaz de alterar la secuencia y la estructura del ADN como tal, que contiene toda la información genética de la persona. Aunque cada agente nocivo pues actúa en el organismo de diferente manera, es recomendable tomar una serie de precauciones necesarias para entrar en mayores medidas de seguridad con respecto a esto, y los agentes pues pueden reducir el riesgo del contacto como tal. Adicionalmente a esto, encontramos una serie de características. Listo, ahora vamos a continuar con la cafeína, ¿sí? La cafeína como tal es una sustancia que podemos encontrar en las hojas de algunas plantas. Es un compuesto de origen vegetal. En las plantas como tal pues tiene la función, el pesticida como tal, de alejar la serie o la cantidad de insectos como tal que quieran atacar a la planta. Fue descubierta como tal en el año 1819 por un químico alemán llamado Runge, quien atribuyó el nombre de cafeína, ¿sí? Entonces la cafeína como tal se le llama de diferentes maneras dependiendo de la planta de la cual provenga. Así la cafeína como tal pues se encuentra en el té, que se llama teína, que proviene de una planta guaraná. Sin embargo, pues la cafeína, independientemente como su nombre lo ha recibido, se refiere a la misma molécula, una sustancia como tal que se encuentra de origen vegetal. Los efectos de la cafeína en el cuerpo se ha considerado como tal como una sustancia psicoactiva, debido a que produce un efecto estimulante sobre el cuerpo, de manera que la persona que la consume se nota más estimulado y lleno de energía. Se usa generalmente para estudiar, para trabajar o simplemente para despertar y rendir mejor durante el día. Adicionalmente a esto, también se utiliza para trasnochar, cuando persona como tal tiene que durar despierto durante la noche, pues por lo general acostumbran a consumir este tipo de elementos. Se ha demostrado que en la parte de estimular el sistema nervioso, la cafeína acelera la transmisión como tal y la recapacitación de los mensajes eléctricos de una de las neuronas y otras en el cerebro, haciendo que nuestra velocidad de procesamiento de la información sea más rápida y nos estimule de esa forma, que pensemos un poco más rápido. La cafeína dura aproximadamente 6 horas en el cuerpo. Es una sustancia que se elimina por la orina como tal, y pues casi todo el mundo pues puede tomar una taza al día. Incluso los hipertensos como tal pueden tomar de manera moderada, aunque siempre bajo supervisión médica. El exceso de la cafeína como tal lleva a un aumento en cuanto a la tolerancia y síndrome de la abstinencia también. También puede llevar a la deshidratación. El abuso de esta sustancia como tal podría causarnos deshidratación con propiedades diuréticas como tal. Adicionalmente a esto, pues se puede encontrar también algunos efectos como las alucinaciones como tal, al momento de consumir de pronto grandes cantidades en varios días, pues puede producir como tal algunas alucinaciones como tal, lógicamente no extremas como tal. También puede llevar al aumento de ataques epilépticos en las personas con esta problemática, aunque no directamente. Las personas como tal en las que se
desaconseja su consumo en los que tienen de pronto algún tipo de trastornos, debido a que la cafeína como tal pues induce a la falta de sueño sobre la persona epiléptica como tal, la cual no debería encontrarse nunca con falta de sueño, porque los síntomas del trastorno pues podrían empeorar y causar una crisis epiléptica como tal. La gastritis, si por ejemplo nosotros abusamos de esta bebida, de la cafeína, pues podemos tener una serie de dolores abdominales, porque la cafeína pues va a estimular la segregación gástrica, es decir que si padecemos de úlceras estomacales, es aconsejable como tal, desaconsejable como tal pues tomar esta serie de elementos, debido a que puede pues agravar la situación como tal. Entonces, ¿dónde encontramos este tipo de sustancias? En el café, que es la principal fuente de cafeína, en la cual podemos encontrarla en el té, en el guaraná, en algunos analgésicos médicos y otros medicamentos como tal. Adicionalmente, en algunos cosméticos también podemos encontrar este tipo de sustancias, y también podemos encontrar algunos efectos en el organismo. Adicionalmente a esto, podemos encontrar otros efectos u otros agentes nocivos para la salud, como el tabaco. Es decir que fumar es una de las adicciones que más daño se le produce al organismo. Por ello pues está marcado el Día Mundial sin Tabaco, y es una forma de crear conciencia sobre las consecuencias del tabaco en la salud y física y mental de las personas como tal. Primero pues el tabaco empieza a afectar principalmente los sistemas broncopulmonares y cardiovascular. Las estadísticas señalan que el tabaquismo pues como tal es la principal causa del cáncer de pulmón, laringe, órganos digestivos y aparato urinario como tal. En un segundo caso, pues el calor producido por la combustión del cigarrillo tiene un contacto directo con la mucosa oral, provocando efectos nocivos sobre la misma, entre ellos la gingivitis, entre otros. Adicionalmente pues afecta en un tercer paso, o en un tercer caso pues va a afectar el riesgo de sufrir bronquitis crónica, asma, úlcera, y ha demostrado pues como tal que se predispone como tal con sus manifestaciones a nivel coronario o arterial, periférico y cerebral. El fumador como tal es más propenso a no sufrir otro tipo de padecimientos como las úlceras, el estómago, algunas enfermedades cardíacas de los vasos sanguíneos, y como si esto fuera poco, pues adicionalmente pues puede presentar algunas infecciones adicionales. En una quinta característica, pues puede presentar adicional algunas alteraciones dentro del sistema nervioso como tal, y va a provocar una serie de afectaciones como tal. Adicionalmente, sobre los otros agentes nocivos como tal que tenemos, entonces tenemos el alcohol, que es una serie de elementos y características como tal, donde se ve pues principalmente afectado el cerebro y el hígado, que son los dos órganos más dañados por el alcohol, que es el problema como tal, y casi todo el cuerpo pues sufre algunos efectos sobre esta sustancia. Cada vez pues los jóvenes empiezan a consumir alcohol a temprana más edad, y esto es preocupante debido a varias razones. Una de ellas pues que lleva o ingresa a una vida alcohólica que trae unas consecuencias muy graves para nuestro cuerpo, y si se mantiene pues en todo el tiempo. En los estudios son alarmantes como tal. El alcohol es un enemigo disfrazado, llamémoslo así, debido a que puede presentar diferentes serie de características y serie de afectaciones a nuestro organismo. Al ingerir alcohol pues en el cuerpo recibe que una gran cantidad de etanol derivado
del alcohol, alcohólico como tal. Y esta sustancia pues nos hace adquirir un tipo de dependencia. Esto quiere decir que si el cuerpo experimenta una serie de sensación de éxtasis como tal o frenesí como tal, primero entonces nos sentimos de pronto alegres, luego tristes. Las sustancias que liberamos pues van a empezar a afectar el cerebro y causan una serie de trastornos diferentes, y estos pueden derivar en una serie de problemas psicológicos. Los daños que en nuestro cuerpo por lo general se llevan pues es a nivel general, un nivel físico como tal. Adicionalmente a esto pues se presenta una serie de enfermedades a través del hígado que acarrea una serie de enfermedades como tal hepáticas, como la cirrosis. A su vez el alcohol pues incrementa la actividad de triglicéridos y colesterol. Esto pues va a empeorar que la circulación de la sangre y va a aumentar las posibilidades de padecer una serie de infarto con más frecuencia. Efectos del cerebro pues entonces va a empezar a afectar las emociones, va a provocar cambios súbitos de humor, también altera los procesos de pensamiento, de la toma de decisiones, el juicio, trastornos del sueño, disminuye el autocontrol, altera la capacidad de concentrarse, promueve una serie de discusiones, problemas familiares, el entorno, la pérdida entre otros de la piel en ocasiones también, y una serie de efectos en el hígado, en el estómago, en el corazón, en el páncreas y en el riñón que se ven afectados. También puede presentarse una serie de efectos en la sangre, en el aparato reproductor, efectos del sistema inmunológico como tal. Entonces, si nosotros vemos, se empieza a generar una serie de afectaciones como tal en todo nuestro organismo, y empieza a generar una serie de alteraciones de forma inmediata. Adicionalmente a esto, también encontramos una serie de tipos y consecuencias, efectos nocivos en cuanto a las drogas. Los usos de drogas pues provoca inicialmente unos efectos positivos en la sensación de bienestar, felicidad, coraje, pero sin embargo los efectos a largo plazo pues pueden ser alteraciones muy graves. En el uso de drogas pues puede provocar alteraciones en el funcionamiento del corazón, del hígado, pulmones e incluso en el cerebro, siendo muy perjudicial para la salud. Principalmente los tipos de drogas como tal pueden ser naturales, como la marihuana, que proviene de una planta cannabis y cuyo origen pues proviene principalmente de las flores de amapola. Las sintéticas, que son producidas de forma artificial en un tipo de laboratorios como tal, como el éxtasis y entre otros. Y otra serie de tipos de drogas semisintéticas como la heroína, cocaína, entre otras. Pero esos efectos entonces son muy intermedios, ¿sí? Entonces menor capacidad de reacción, de concentración, una sensación exagerada de calma y tranquilidad, relajamiento exagerado y sensación de bienestar, disminuye los reflejos, va a mantener mayor resistencia en el dolor, mayor dificultad que hace movimientos delicados, disminución en la capacidad conductor, entre otros. Vamos a revisar otros enlaces para revisar qué otros tipos y qué otros efectos como tal contienen cada uno de estos elementos. Adicionalmente a esto, pues las drogas en cuanto a las relaciones personales también se ven afectadas, la salud psiquiátrica, la conducta de la persona, entonces se vuelve adicto si se toma, egoístas, egocéntricas. En la salud pública, la tolerancia, entonces va a producir una serie de tolerancia física, donde es necesario ir aumentando la cantidad de dosis para experimentar los mismos efectos. La obsesión, la negación, entonces son diversas actividades y diversas problemáticas como tal. Adicionalmente a esto, son diversas cambios que el organismo como tal empieza a presentar. ¿Listo? Vamos a revisar otros enlaces de apoyo
que nos van a despejar adicionalmente el tema. ¿Listo? Muchísimas gracias y un feliz día para todos.